Somos viejos roles. Claro que sí, mi querido Daniel. Miren, ¿por qué coincidencialmente hoy un oyente del Cartel Paranormal dio con mi tema? ¡Qué delicia! Porque de alguna manera nadie se había arriesgado a ahondar en los orígenes de el esoterismo, ¿cierto? Del ocultismo y de la psicodelia. Sobre todo, ¿de dónde se desprende tanto misticismo alrededor de uno de los géneros más hermosos y épicos del planeta a nivel musical, el rock? Y miren que leyendas hay por montones, se tejen por montones. Es uno de los géneros que más misterio tiene, más misterio alberga, porque sus primeros exponentes, ¿cierto? Sus primeros exponentes, de alguna manera, sí se relacionaron con el tema del ocultismo, sí se relacionaron con el tema del esoterismo. Aquí alguna vez alguien se subió casi que a darme en la jeta porque me decía que esoterismo y ocultismo no eran lo mismo, o perdón, que eran lo mismo, que en sinónimos prácticamente eran la misma cosa. No, papis. Ocultismo y esoterismo son dos prácticas completamente diferentes, se llevaron a cabo de manera separada, tuvieron sus exponentes, señores. Ese universo de la adivinación, ¿cierto? Porque así se construye la palabra, la adivinación, viene desde la Edad Media, viene de la época de los famosos alquimistas. Muchos hemos leído, por ejemplo, a Harry Potter, o lo hemos visto en sus películas de J.K. Rowling, ¿cierto? Y muchos nos familiarizamos desde la número uno, desde la primera, la película uno de Harry Potter, cuando este era niño y cuando él iba adentrándose en su origen, en de dónde venía. Era básicamente el hijo de dos magos. Y al ser hijo de magos, pues ya se podía presentir lo que iba a representar como un verdadero mago, uno de los magos más potentes, más duros. Pero miren, ¿por qué me pego mucho en la historia de J.K. Rowling, de Harry Potter? Es porque muchos de nosotros no indagamos profundamente los orígenes de los gustos que llegamos a tener. Entonces así pasa con todo, pasa con los libros. Mucha gente dice que le gusta leer, pero realmente no sabe a quién lee o a quién está leyendo, y tampoco le viene a interesar en su máxima expresión más allá, indagar más allá de quién es ese autor. Resulta que los autores, algunos escritores también llegaron a rozar la psicodelia, o sea, todo en sus debidas épocas, ¿no? Pero ¿por qué me pego yo más que todo, más allá de los libros, a la música? Porque en una investigación que hice, que creo que es una de las más bacanas, una de las más completas que he logrado hacer, eh, logré determinar que el misterio siempre se llevó a cabo desde los orígenes de la música. Pues la música venía desde las culturas, desde aquellas culturas, por ejemplo, en China, en Mesopotamia, en Egipto, en muchas de estas culturas, cuando se quería elevar un mensaje, cuando se quería transmitir un mensaje, lo primero que se utilizaba eran la percusión. Entonces esos tambores que de alguna manera influenciaron a futuros ritmos y a futuros géneros, transmitían lo que una comunidad o una etnia le quería decir o le quería dar a entender a otra comunidad a muchos kilómetros de distancia, solamente con el golpeteo. Si en algún momento en la semiología el humo que representaba muchas películas del oeste, ustedes han visto en el oeste cuando los indios allá en las montañas querían mandarle, por ejemplo, un mensaje a alguien que estuviera un poco lejos de ellos, pues ellos en una hoguera con una manta la tapaban, ahogaban el fuego y hacían algo muy curioso. Generaban un lenguaje llamado clave Morse. Dejaban el tapiz o la manta ahí quieto y decían, bueno, vamos a sacar un cúmulo grande. ¡Fum! Lo destapaban. Ahora dos chiquitos, entonces lo dejaban un poquito más, un corto más, un periodo de tiempo más corto, y fum, la levantaban más rápido. Ese nivel de transmisión semiológico pasó a la música.
La música con su poder, con su expresión, llegó a determinar incluso las necesidades de los pueblos. Si había algún pueblo que en algún momento necesitara ayuda de otro para que éste pudiera llegar, por ejemplo, a auxiliarlo en un caso de una batalla, de una guerra, la percusión era el punto de quiebre, era el mensaje directo que podía o salvarlos o condenarlos. Y a través de ese mecanismo de mensajes con el sonido, se llegó a gestar en los múltiples géneros de la música. Por eso es que cuando uno va a estudiar teoría musical es muy chévere. La gente se mama con la teoría musical. Ay, es que voy a ver el pentagrama. Ay, es que voy a ver las notas del pentagrama musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. No, hermano. O sea, si queremos entender realmente por qué estas composiciones musicales en un comienzo eran o llegaron a ser mensajes enigmáticos, ¿cierto? Y que de alguna manera caracterizaron a ciertos intérpretes de la música, pues hermano, vamos a tener una respuesta muy clara del por qué la historia de este género tan grande como el rock se fue construyendo de la manera en la que se construyó. Uno de aquellos iniciadores, en algún momento aquí se los nombré, fue que de alguna manera iniciaría el famoso o la maldición del Club de los 27, ¿cierto? Y estamos hablando de nada más y nada menos que el primer intérprete de blues en el mundo, en el Tennessee, por allá, en el lago, en el Mississippi, por allá en las orillas del Tennessee, se comenzó a originar una leyenda que este señor en algún momento se encontró con el diablo en un cruce de 3 caminos. Me refiero al grandísimo Robert Johnson. Robert Johnson estaba pelado, no había ni siquiera llegado a los 20 años. El man vivía con su papá, el papá deterioraba cada vez más relación padre e hijo, lo trataba muy mal, le decía, tú eres un vago, un bueno para nada, no vas a hacer nadie en este cochino mundo. Pero este caballero insistía e insistía en que algo en él podía funcionar con la música. Lo único que logra hacer el caballero don Robert Johnson es coger una guitarra y largarse de la casa. Es decir, me voy a probar suerte solito. Esta leyenda es muy bacana porque el chico llegó de tanto caminar a un cruce de 3 caminos y cuando se sentó en una silla solitaria, apareció un hombre vestido de negro. Bueno, aquí esto también ejemplariza lo que el ser humano tiene como tendencia, es que identifica siempre a la persona vestida de negro como el diablo. Siempre dicen que el diablo se aparece vestido de negro. Ojo con eso porque es una interpretación, esto no está comprobado ni nada por el estilo. Pero se dicen que aparece el hombre de negro, se sienta al lado de él, lo mira por unos segundos y le dice textualmente, chico, conozco muy bien tus necesidades. Sé que acabaste de pelear con tu padre. Lo sé muy bien. Yo soy quien va a dirigir en este momento y a futuro tu destino. Préstame tu guitarra. El chico, obviamente, más que tener miedo, tenía la curiosidad. Le presta la guitarra al hombre, la toca, hace una tonada y se la entrega. A partir de ese momento le dice, ya eres famoso. Devuélvete a tu casa. Intenta nuevamente demostrarle a tu padre que eres uno de los mejores músicos del mundo. Efectivamente, Robert Johnson se devuelve a su casa y sin querer queriendo toca la guitarra de la manera más extraña a producir el primer ritmo o género que bautizaría toda una generación. Estamos hablando del blues. El hombre aparentemente tiene contacto con el diablo y el diablo le entrega las herramientas para que nazca uno de los géneros que hasta la fecha se ha inmortalizado. Esto es muy chévere porque a partir de Robert Johnson también fallece misteriosamente, o sea, él se desaparece por un tiempo de su pueblo, pero aparece la tumba de él, es encontrada por un
una persona X, en donde ve que el chico lo desvivieron o se desvivió a los 27 años. Él es como quien dice el iniciador de este fatídico club, que está incluso escrito por el gran Manolo Belón, el gran crítico musical, y a quien obviamente le tengo mis respetos porque se sabe que es como la Biblia andante del rock, sobre todo el conocimiento de los Beatles. Pero eso sucedería más adelante. Estoy hablando de la década de los 50, cuando apenas estaba en pañales lo que se iba a gestar más adelante. Porque a partir de esto se comienza a generar ese misterio, ese contacto con este tipo de grupos y de bandas. Y Roles, perdón, lo interrumpo Señor. ahí en el cartel paranormal en vivo hasta ahora. Roles, y si ahorita esta charla está interesante de todo el misterio relacionado a la música, a las bandas, a los artistas, relacionado al toque paranormal, que no se la va a quedar por fuera y si puede tocar un poquitico lo del famoso Club de los 27. Adelante. Claro que sí, mi querido Daniel. Pues imagínense que, como bien lo decía yo, don Robert Johnson inicia el fatídico club porque, primero que todo, nadie logró establecer de que falleció, ¿cierto? De que se desvivió, si se desvivió, lo desvivieron, pero aparece su tumba, señor Robert Johnson, de tal año, 27 añitos el hombre, 27 añitos. Y a partir de allí comienzan a hacer un misterio que va llevando a cada uno de los integrantes y miembros del club. Y les voy a ir contando la historia porque es muy chévere. Dentro de la línea y dentro de ese misterio aparece otro personaje, yo ya se los nombré en la anterior hora, entra dentro del club de los 27 y él en conjunto con otros dos también van a desvivirse a esa edad. El primero de ellos se llama nada más y nada menos que el señor Jimi Hendrix, uno de los sujetos más controversiales de la época de los 60. Fue obviamente quien casi cierra el Woodstock del 69. Y aparte de eso, cuando Jimi Hendrix se sube, porque Jimi Hendrix y el grupo de él que se llama The Experience eran simplemente dos, o bueno, con él eran tres. Este hombre de alguna manera consumió los psicoactivos, ya les estaba comentando la cuestión, pero tuvo contacto con lo que se puede denominar el gnosticismo de la década de los 60. Gnosticismo que practicaba más de una persona que asistió a ese, se puede decir, el Woodstock más maldito de todos los malditos. O sea, pasó de todo en esa época, pasó de todo en esa fecha. Pero y voy a hacer aquí un paréntesis porque es muy chévere y quiero que lo conozcan, lo que sucedió con algunos de otros intérpretes que estuvieron ahí, inclusive porque la mujer que también entra dentro del club de los 27 también participó en el 69 y también se desvivió a los 27 años. Pero bueno, estamos con Jimi Hendrix. Primero que todo, era un chico controversial, él tocaba la guitarra, o sea, él era zurdo, igualmente que Paul McCartney, que Paul McCartney también tiene su misterio, y aparte de eso, el contenido de lo que él tocaba estaba enganchado a la música mágica y al número áureo. Se decía, por ejemplo, en alguna entrevista que Jimi Hendrix le respondió a un periodista que para él qué era la música y él responde, yo con la música puedo hipnotizar si quiero, puedo enviar comandos de todo tipo a todo el mundo que me plazca y sé que me van a obedecer. Ojo, ahí comienza uno de los misterios más grandes del por qué la generación del 69 y agarrando ya principios del 70, 71, 72, tomó como himno desvívete joven y tendrás un cadáver muy bonito, muy hermoso. Se le pedía a la juventud de aquella época que no viviera más allá de los 27 años. O sea, que viviera así, rápidamente. Sus tonadas lograban hacer que las personas quedaran hipnotizadas. En ese claramente concierto, en ese gran concierto, en donde uno de los últimos exponentes de esa línea, de ese line-up que tenían en aquella época, que era Jimi Hendrix, logró hacer algo que nadie había hecho. Lograr hipnotizar a más de 100,000 personas.
Todos estaban lelos, todos estaban, obviamente con la combinación de los psicoactivos, todo el mundo estaba en su vuelta, ¿no? Y decía que él podía romper las barreras del Maharishi, porque él tiene contacto con el Maharishi. ¿Quién era el Maharishi? Uno de los mayores personajes de aquella época, el 60, y también promotor del hachís, que es uno de los alucinógenos de la época y que estaban de moda, antes de que llegara pues Mary Jane, ¿no? Mary Jane, ya saben a qué me refiero con Mary Jane. En ese mismo show, en ese mismo espectáculo, participa una de las mujeres que yo diría es como la más grande de todas las grandes vocalistas, a pesar de su vida, que fue una porquería. En palabras de ella, me refiero a Janis Joplin. Janis Joplin también se desvive en aquella época a los 27 años. Se puede decir que prácticamente casi que Woodstock es como el último tramo que ella hace, obviamente porque hay una curiosidad. En el hotel donde ella se estaba quedando, ojo con esta historia, en el hotel donde ella se estaba quedando, también se estaba quedando Mama Cass. ¿Quién es Mama Cass? Mama Cass es una de las intérpretes o una de las integrantes de Mamas and the Papas. ¿Ustedes recuerdan California Dreaming? Que después la pasaron a la versión electrónica y que toda la vaina. California Dreaming es un himno que fue interpretado obviamente por Mamas and the Papas. Y la historia es brutal. Mama Cass no falleció a los 27 años, pero ocupó la misma habitación de Janis Joplin, en donde la encontraron desvivida. Y después de eso, encuentran desvivida a Mama Cass en ese mismo sitio. ¿Coincidencia? ¿Qué pasaría? Esto es uno de los grandes misterios que tiene el rock y que me encanta, por ejemplo, recoger todas esas anécdotas, porque uno realmente no conoce a profundidad qué pasaba por la cabeza de estos caballeros, ¿no? Y estas damas. Siguiente en esa lista, y que también estaba por la misma línea, aparte pues de Jimi Hendrix y de Janis Joplin, está el señor Jim Morrison, que también se lo nombré en la anterior hora. Y este personaje sí que lleva las cosas al extremo. Las llevó a tal punto que en los shows se hacía sacar de la policía. Era exhibicionista, no le importaba absolutamente nada. Él vivía la música, pero también interpretaba poesía extraña. Una de las canciones más extrañas y que se ha llegado a comprobar se llama Riders on the Storm, los caballeros de la tormenta. Y decían que cuando interpretaba Riders on the Storm, que los voy a invitar a que la busquen y la escuchen, comenzaba a tronar. Porque él decía, desde muy niño, pues se tuvo contacto con este grupo de apaches que quedaron desvividos en una carretera, y que él decía, el espíritu de uno de esos apaches me metió a mí. Y yo empecé a hacer la danza a la lluvia. En The End, que es otra de las canciones famosas de Jim Morrison, hace la danza a la lluvia. Algo así que digamos en conjunto con el rock, con el rockabilly. Ojo con estos géneros, porque no se degeneró el rock, o sea, el género se estaba más que construyendo, le da paso a muchas otras estrellas que también pertenecieron al Club de los 27, pero que realmente nunca se logró establecer las causas de su desvivimiento. Todo apuntó a una sola palabra: sobredosis. Pero nunca quedó comprobado si efectivamente fue sobredosis. Así de sencillo. Miren, de allí comienzan a salir desvivimientos de intérpretes de música rock de la etapa de los 60s, que, bueno, y también de los 70s, que tampoco tenía mucha explicación, una explicación absoluta, y uno de ellos, y que realmente yo lamenté profundamente porque era uno de los músicos más completos de aquella época, era Brian Jones. Para los que no saben de quién me estoy refiriendo, hablo textualmente del fundador de los Rolling Stones. O sea, ¿querían saber algo? El verdadero Rolling Stone no es Mick Jagger, no es Keith Richards, sino es Brian Jones. A Brian Jones le quitan automáticamente su propia banda y lo encuentran desvivido en la piscina de su casa a la edad de los 27 años. ¿Ah? Otro que pertenece al Club de los 27. Todo fue un misterio. Se decía que era que la envidia que tenía Mick Jagger
y que tenía King Richard hizo que ellos calcularan, meditaran, desvivirlo a propósito o que pareciera un accidente. Todo porque parece ser Brian Jones tenía un plan macabro, quería armar la super banda. Ustedes imagínense esto, los amantes del rock, imagínense que arma una banda con el pianista nada más ni nada menos que The Animals. ¿Ah? Hágame el favor. Y va a armar un parrandón, como en algún momento lo llegó a hacer The Yardbirds, que se dice que The Yardbirds es la banda más grande y que tuvo a los 3 guitarristas más grandes del planeta, que era Jeff Beck, ¿cierto? Eric Clapton y Jimmy Page. O sea, los grandes, Jimmy Page de Led Zeppelin, ¿no? Y esto asumiendo que cada uno de ellos tenía por aparte una historia en donde el ocultismo los iba acercando cada vez más y más. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en algún momento aquí, en una feria del libro, de entrevistar a uno, bueno, fundador y guitarrista de una de las bandas más apoteósicas de la década de los 80, me refiero a Blondie. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Gary Lashman. Gary Lashman hace que unas 4 ferias de libro atrás, él había escrito un libro que se llamaba El ocultismo en la política. Me gustó mucho. Yo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo le pregunté pues por la rubia hermosísima y famosa de esa época, a la que gracias a ella le colocan el nombre al grupo llamado Blondie, que es rubia, y me contaba unas cosas impresionantes, incluso esa leyenda urbana de que ella se montó en algún momento en un taxi manejado por Jeffrey Dahmer y que se salvó a nada de que este man la desviviera. Entonces imagínense eso. Oye, bueno, ¿era Jeffrey Dahmer o era el otro asesino serial que estaba en aquella época? Es que no recuerdo el nombre del otro man. ¿Sería Ted Bundy? Ted Bundy, Ted Bundy, Ajá, Ted Bundy. sí. Y que el tipo estaba manejando un taxi y que Blondie, o sea, en algún momento como que se dio cuenta que ese taxi estaba modificado, dijo, uy, mano. Y ella lo cogió porque tenía que llegar a una presentación rápidamente, lo cogió así de afán y la recogió fue el tipo. Y cuando ella ya se da cuenta quién la está llevando, que es el señor Ted Bundy, pues lo único que hace es abrir la puerta y tirarse. El tipo aceleró y se salvó para contar el cuento. Entonces miren que toda esa transicionalidad, toda esta gente, del por qué les pasaba lo que les pasaba, su relación con el ocultismo, no es porque la satanización de la música haya llegado cuando la gente o cuando aparecieron los primeros rockeros vestidos de negro, porque siempre se le relacionaba el tema de la contracultura de que si uno se viste de negro, satánico, que si uno se deja las mechas largas es satánico, etcétera, etcétera. Y resulta que habían bandas que practicaban satanismo puro en la década del 70. Vayan y escuchen un grupo muy conocido de esa época llamado Coven. Coven es un rock and roll bastante primitivo para la época, pero es un rock and roll que fusiona letras satánicas. Eso es brutal. Eso digamos que confeccionándolo de tal manera, a quienes de pronto conformaron Coven sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y hay otro grupo contemporáneo de Coven que se llama Black Widow. Black Widow tiene una canción que se llama Come to the Sabbath. Y Come to the Sabbath no es nada más ni nada menos que el llamado a que la gente se una en Sabbath para alabar a Astaroth. Dentro de la línea de la demonología, ustedes saben que Astaroth ocupa una etapa bastante alta dentro de los lugartenientes de Lucifer. O sea, quien estudia demonología, ¿no? Y a partir de ese contacto con todo este tipo de cosas, pues se llegaron a relacionar o en algún momento se trató de culpar a quienes pertenecían, por ejemplo, y ya retornando al Club de los 27, a quienes mezclaban la psicodelia con el tema del ocultismo. Y quienes estaban metidos de lleno, o sea, en la práctica pura, en el por qué ellos no se les veía envejecer, porque a ellos se les veía era más que todo fuertes y robustos en cada concierto, del por qué cuando interpretaban ciertas canciones la gente se transformaba. A los Rolling Stones, por ejemplo, los acusan de que cada vez que tocan Sympathy for the Devil, o sea, simpatía por el diablo, hay un desvivido
como mínimo en ese concierto. Y ya les pasó alguna vez. No recuerdo exactamente la fecha, pero ellos estaban tocando en alguna población muy cercana a bueno, dentro de los pueblitos de los Estados Unidos que son bastante pródigos en el rock and roll, estaban tocando allí y ellos estaban secundados, estaban protegidos por los famosos Ángeles del Infierno, que no estoy hablando del grupo español, ¿no? De Ángeles del Infierno. Estoy hablando de los moteros Ángeles del Infierno, unos manes, mancancanes, que para la época eran como los pandilleros de la década del 70. Y en ese concierto, mientras estaban tocando Sympathy for the Devil, hubo un desvivimiento brutal. Un intento de desvivimiento y un posterior desvivimiento. O sea, fue horrible. Que incluso el video se lo muestran puntualmente a Mick Jagger. Y Mick Jagger lo único que se queda es en silencio. Alguien le había dicho, su canción tiene algo, hermano. ¿Usted por qué le compone música al diablo? Él simplemente dice, ¿y quién no le compone música al diablo? Si la iglesia cristiana le compone al diablo, ¿por qué nosotros no podemos componerle al diablo? ¿Y por qué digo que la iglesia cristiana de aquí se van a rasgar las vestiduras y no me interesa si se las rasgan, desgraciados? Pero resulta que el rock and roll viene de uno de los géneros de cultura cristiana y uno de los géneros musicales más conocidos de la época del 60, se llama el gospel. Y el gospel es rock and roll con letras cristianas, así de sencillo. Así de sencillo. La contracultura lo que hacía era modificar en algunos momentos esta música y tratar de ocultar en ella vivencias, libros. Por ejemplo, uno de los grupos más misteriosos que dicen le compuso al líder de la iglesia satánica era The Eagles. No sé si Daniel recuerda Hotel California. Claro. Y Hotel California dicen que es un himno a una casa que estaba supuestamente en una carretera, en la carretera 66, en el kilómetro 66, a la salida de California, que decían era la iglesia Antor Sandor Levy y uno de los líderes de la OTO, que es Aleister Crowley. O sea, el papá del esoterismo oro, del esoterismo dorado, ¿no? De la Golden Dawn, de la rosa dorada, de la estructura de la Kabbalah, del árbol de la vida, de la estructura de lo que en algún momento llegó a ser, por ejemplo, Madame Blavatsky, que decían que era la antecesora de la masonería para mujeres y la predecesora de la filosofía teosófica para las mujeres. Técnicamente era un disfraz. Aparecen otros integrantes de aquella época que también tienen un misterio en su relación. Me refiero a Led Zeppelin. Sus integrantes, cada uno de ellos tenía pues un simbolito, que uno los ve en los larga duración, en los vinilos que ellos sacan, sobre todo en el Led Zeppelin 4. Pero algo curioso pasa con el baterista, que es John Bonham, que el nombre que él se escoge, porque obviamente les aclaro, cada uno tenía un símbolo. El símbolo de John Bonham era un nombre compuesto, y era Soso. Y todo el mundo empezó, ¿pero qué es Soso? Y comenzaron a averiguar, hasta que alguien llega y dice, lo tengo. Soso es el protector, o es el espíritu protector de las tablas Ouija. Hágame el favor, cuando uno abre la tabla, aparentemente, y según lo que dice esa historia, debes invocar a Soso. Soso con Z, las dos con Z. Soso. Y que a través de esa invocación puedes llegar a pedirle a Soso que si te quieres convertir en un rockstar, lo vas a lograr. Pero con un precio muy alto, un precio a pagar. Allí también se me alimentan muchas otras historias como ELO, Electric Light Orchestra. Les voy a poner una canción famosísima de ellos, se llama Last Train to London, el último tren a Londres. Es muy bacana, el que se ha soñado aquella década de los años 70, se dará cuenta que ELO era muy bueno. Pero según lo que dicen algunos pseudo investigadores, es que ELO era una manera, un silogismo antiguo para invocar a Satanás, el decirle ELO. ¿Sí? Como el río que cruza entre dos ríos, o como el mismo río que cruza entre dos ríos, o como el lago que cruza entre dos ríos,
más o menos como para modificarla. Y hay otro grupo que para la época fue muy controversial que se llama Electric Light Arkansas, que en un álbum ellos se decían llamar OAK, ¿no? Electric Light Arkansas. Y OAK, en uno de sus trabajos musicales, en el primer track, tenía algo muy extraño y es que manejaba como unos ruiditos, como una vaina muy por debajo, pero que alguien le dio por girarlo al derecho y salía una invocación directa a decir, Satán, Satán. Al derecho apareciera como Guatán, pero al revés decía Satán, Satán. Y se escuchaban como unos lamentos, unos gritos. Lo cierto es que muchos de estos jóvenes que iniciaron esa etapa del 60 y 70 sí tenían que ver directamente con, pues, con ocultismo de alto grado. Ya las bandas posteriores, estoy hablando ya cuando llegó el 80, cuando ya Black Sabbath hizo su trabajo, y que incluso se le dice que Black Sabbath eran los primeros papas negros del rock y técnicamente del heavy metal, porque pues ellos son los papas del heavy metal. Se decía que Ozzy Osbourne hacía unas prácticas brutales. Por ejemplo, el hecho de mordisquear palomas en un concierto, el hecho de hacer sacrificios de todo tipo en un concierto, el hecho, digamos, de llegar tomado y hacer como unas señas, las señas famosas que yo les he colocado a veces aquí en los lives, que no las puedo hacer obviamente porque seguro me podrían tumbar el live, que se llaman las mudras, que esto también tiene una connotación muy curiosa con las artes marciales, y es que dicen que las mudras son en el ninjitsu para proteger el espíritu y para proteger nuestra coraza material. Pero en el ocultismo, las mudras sirven para gestar poder, para decirle, por ejemplo, al público mientras le estás cantando que tú eres el que mandas, the chief, o sea, que tú eres el jefe. Y muchos así lo entendieron, muchos dentro de la industria lo iban entendiendo. Entonces este club maldito de los 27 parece ser que cada uno de sus integrantes fue desvivido por aparentemente un plan orquestado por los Estados Unidos, porque ellos ya sabían que esta gente movía masas, era verdad, movía masas. Y les voy a contar otro dato curioso, precisamente hablando de la gente que estuvo en el concierto de Woodstock del 69 con Jimi Hendrix, con Janis Joplin, y es que Santana, uno de los grandes guitarristas que a futuro se convirtió en una leyenda, en ese mismo concierto, en el momento en que le toca salir a él, toca una canción donde mezcla ritmos caribeños. Estamos hablando, volvemos a lo que yo les dije al principio de la charla, que todo comenzó con los tambores, ¿no? Con la manera como se toca el tambor, la percusión. En el tema que utilizan en ese momento con Santana, en una entrevista que dio ya, cuando ya estaba maduro, ya viejito, dijo: yo estaba bajo los efectos de alucinógenos mientras estaba tocando esta canción. Y resulta que yo no veía mi guitarra. Lo que yo veía era una serpiente. Y el hombre dice que mientras tocaba la guitarra, tocaba la serpiente. Y que la serpiente era la que le decía a él qué melodías o qué track o cómo se tenía que subir o cómo se tenía que bajar dentro de la melodía o la sincronicidad que tenía que llevar con el tema que estaba tocando. En fin, mi querido Daniel, todo esto es una amalgama de historias muy bacanas que no nos dejan lugar a duda que el ocultismo bravo, el ocultismo original, se gestó fue en aquella época. Hoy en día lo que uno ve es gente hablando barbacha, diciendo que no, que los satánicos, que la música satánica, no, realmente el movimiento duro fue en esa época. Incluso por eso les decía yo en los 80s, porque en los 80s nace Venom. Y Venom se puede decir que son los papás del black metal antes de que llegara Mayhem. Entonces, no sé qué opina mi querido Daniel con toda esa historia. Para hacer un breve resumen, Robles, para los que llegaron tarde a sintonía, un breve resumen, ¿qué es el Club de los 27 y quiénes podrían pertenecer a él? Bueno, el Club de los 27 se le dice así a la familiaridad y a la coincidencialidad que hubo en sus decesos, a los integrantes que participaron dentro de ese club y que todos en su mayoría eran rockeros. Entonces hablamos primero de Robert Johnson, ¿no? Que podemos decir que es uno de los papás del blues, fallece a los 27 años. Hablamos de Janis Joplin,
una de las grandes vocalistas, la mamá del rhythm and blues, del blues, y también fallece a los 27 años. Hablamos del señor Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, uno de los grandes guitarristas veterano e influenciador de muchas de las bandas que posteriormente dieron paso a otros géneros, también desvivió a los 27 años. Hablamos de Jim Morrison, también uno de los grandes, de los intérpretes conceptuales de ese género de la psicodelia, en conjunto con Brian Jones, fundador de los Rolling Stones. Y también estamos hablando, y no puedo dejarlo por fuerita, bueno, no puedo dejarlos por fuera estos dos, y es obviamente a Kurt Cobain, que es un misterio. El desvivimiento de Kurt Cobain es un misterio. O sea, nadie ha podido establecer todavía que él se desvivió solito, porque las pruebas que se estudiaron posteriormente no dan para que él haya hecho eso a voluntad. Ojo con el tema. O sea, alguien tuvo que ver en el desvivimiento de Kurt Cobain. Y obviamente, quien también tengo que traer acá, y que pues lastimosamente su vida fue casi que fatal, también es considerada una de las reinas del blues, ¿cierto? Pero ella es ella obviamente es más moderna, y también se desvivió a los 27 años, y de alguna manera hizo vibrar, movió fibras en el momento en que ella intentó dar ese mensaje, ¿cierto? Pero de alguna u otra forma también entró dentro del Club de los 27, y posteriormente, pues, o sea, aquí se frena el Club de los 27 porque yo pensé que el Club de los 27 se frenaba hasta ese punto, pero resulta que también está el Club de los 28. Pero, Ahí pero, en el pero, Club de los 28, pero Robles, perdón, para el Club de los 27, ¿usted cree que fue simple coincidencia que todos estos artistas fallecieran a los 27 o de ahí algún misterio para usted ahí? para mí sí alguien tuvo mano sucia, mano negra en el desvivimiento de todos ellos. Creo yo que para una sociedad como Estados Unidos, en la época, en la década en la que se estaban gestando estos movimientos rockeros, se les estaba saliendo de la mano la juventud. Porque ustedes lo pueden mirar, pueden revisar Ku Klux Klan, pueden revisar protestas, pueden revisar, por ejemplo, los periodos presidenciales. Se van a dar cuenta que la política cochinamente siempre tenía que intervenir uno de los movimientos culturales y contraculturales más grandes, que era la música, sobre todo el rock. O sea, digamos que Estados Unidos, la estructura de la música en Estados Unidos está basada en el blues, está basada en el jazz, en el rhythm and blues, en el country incluso. Y hubo artistas de country que también fueron desvividos, y misteriosamente nadie dio la razón del por qué. Solo dijeron, no, sobredosis, no, accidente. Yo tengo un libro muy bacano que logré conseguir, es un libro que para mí es como la piedra angular de la explicación que les estoy dando. Si lo logran conseguir, se lo recomiendo. Se llaman Las trágicas muertes del rock and roll. Muy chévere ese libro, muy bacano, es un libro grandote, las trágicas muertes del rock and roll, y allí se menciona desde Robert Johnson hasta, por ejemplo, un miembro de Kiss, que también falleció en extrañas circunstancias. Hay unas coincidencias con gente que también tenía 27 años y que pues obviamente no fue tan famosa, pero sí estuvo dentro del género, Y o sea, no, sí perteneció al género. y no solamente si el 27 puede ser como un punto al blanco, digámoslo así, pero claro, muchos artistas y a lo largo de la historia entre los 26 y 28, ¿no? Ahí se Más acumulan o menos, muchos. sí. Cancerbero, si no estoy mal, fallece a los Cancerbero. 26. Avicii, si no estoy mal, A Vichy cumple a los también, creo que 28. a Vichy le pegó los 27 o No, 28 creo fue. que es 28, ya le confirmo, pero hay muchos que podríamos Que hablar como en la franja. en esa franja, ¿no? 26 a 28, y lo que dice Robles, y muchos bajo un gran misterio, y ahí meto a Vichy, que es bajo un Sí. gran misterio cómo se desvivió y si fue él o fue que lo mandaron a desvivir, ¿no? Claro, no, y incluso miren que yo soy a veces muy curioso, me pongo a meterme hasta en la historia de los merengueros famosos, y merengueros que también perdieron pues la vida en extrañas circunstancias, gente que decide alejarse de la música, pero cuando se aleja es el peor camino. Cuando estaban en la etapa cumbre, dicen, no, yo doy un paso al costado. Yo siento que esto no es Ah, para mí. le confirmo a Vichy si fue a los 28.
Imagínense, Y un añito más. Cancerbero 26. 20, exactamente. Ahí está la franja, 26, 27 y 28. Porque en el libro, que también les voy a recomendar, que se llama Conspiraciones en la música rock de Manolo Belón, ahí aparece ese otro club que yo no lo conocía. No lo conocía, el club de los 28. Y incluso Manolo dice que hay club de los 32, club de los 15, club de los 16. O sea, hay muchos clubes, pero ¿por qué se representa tan puntual el de los 27? Porque es que estamos hablando de ligas mayores, de leyendas, de leyendas. O sea, estoy hablando de Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, Experience. O sea, estoy hablando de gente que metió la mano en un momento para cambiarle la mentalidad a la juventud. Había otra gente que le intentaba cambiar la mentalidad a la juventud, pero pues obviamente como que alguien les dijo, papi, hasta ahí. Y no siguieron metiéndose más. Uno de ellos se llama The Who. Y ustedes recordarán una canción de The Who que se llama My Generation. Que My Generation. Esa canción textualmente dice, mi hermano, vive rápido y desvívete rápido, porque esa es la meta, tener tu cuerpo intacto, joven. No dejes que las arrugas te colmen el cuerpo. Llega hermoso a una tumba. Era la filosofía de la época del rockabilly. Muy bien. Qué charla, señor Robles, interesante. El misterio dentro de ese universo de la música. Le agradezco mucho, Robles. Los que lo quieran contactar para usted para todos estos temas misteriosos, ¿en dónde lo pueden hacer? Claro que sí, mi querido Daniel, y vean, también así como Gustavito les regaló ahí su ritual, yo también tengo mi kit de ritual para el año nuevo. Si alguien quiere adquirir ese kit, muy gustosamente los voy a atender en mi WhatsApp, que es el 301-6750222, 301-6750222. También me pueden escribir aquí en TikTok como Expediente Paranormal, en Instagram como Expediente Paranormal Robles o en YouTube como Expediente Paranormal.